tenemos que aprender a perseverar en los momentos amargos que nos llegan en la vida. Déjeme decirle con esto que la perseverancia en el buen caminar nos lleva al cielo. Hay mucha gente que por no perseverar en el camino puede ganarse la vida eterna en el infierno. Hay mucha gente que tuvo un encuentro con Dios y no mantuvo ese encuentro con Dios. Dios le permitió suficiente gracia para la salvación. En un momento se sintió contento y feliz, pero se enfrió, no perseveró. Hay mucha gente que viene de familia de fe y vio a sus padres siempre ir a la Eucaristía. Y cuando usted estaba pequeño o joven, siempre iba a la misa, pero se enfrió, no perseveró. Vea, cuidado que el infierno está ahí. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la misa porque estoy cansado. La perseverancia. Fíjese, óigalo bien. Usted tiene toda la facilidad de ir a la misa y dice, yo estoy cansado. Y no persevera. Acuérdese que el infierno está lleno de gente buena. Vea, el infierno está lleno de gente que tuvo un encuentro con Dios y se enfrió. Dejó de ir a la misa, dejó de hacer obra de caridad. Igual, hay mucha gente que se confiesa constantemente se confiesa porque teme a Dios, porque le remuerde la conciencia. Mire, le remuerde la conciencia, pero no perseveran. Se confiesan de un pecado mortal, se van confesando porque se da cuenta que es un pecado mortal, se confiesa y vuelve otra vez, se confiesa del mismo pecado y vuelve a recaer en el mismo pecado. La perseverancia. Hay mucha gente de buen corazón que está en el infierno porque no perseveró en esa confesión, porque en la confesión recibió la gracia de la vida eterna y no perseveró, la despreció y se enfrió. Mire, y como no mantuvo la confesión, entonces dejó de perseverar y entonces fácilmente cae en el infierno. Hay mucha gente que está en el infierno porque se confesó tantas veces de un pecado mortal que se arrepintió, pero no perseveró y murió en pecado mortal porque le llegó la muerte de repente. Hay mucha gente que no se da cuenta que puede morir de repente. Sí, claro, tú que te confiesas constantemente, mira, del mismo pecado, y no recibe y no mantiene la gracia. Después que recibiste la gracia, no la mantiene, no persevera. Entonces fácilmente cae en el infierno porque no persevera, porque no mantiene la gracia. Igual, hay mucha gente que se casa por la iglesia y recibió toda la gracia de la salvación, pero encontró una mujer que le gustó más que su esposo, o encontró un hombre que le gustó más que su esposo, y la falta de perseverancia en la gracia, y fácilmente cae en el infierno después que se casó por la iglesia, después que recibe una confesión. Mire, cae en el infierno porque no perseveró, porque perdió la gracia. Peligroso. Hay gente que pierde fácilmente la gracia y no se da cuenta, vea, que por tanto pecar, el mismo pecado, con arrepentimiento, perdió la gracia y cayó en el infierno por no perseverar. La perseverancia siempre es buena mantenerla. Mire, en este camino de fe tenemos que aprender a mantener la perseverancia. Hay mucha gente de iglesia, que dice, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado, no voy a la iglesia porque tengo trabajo, no voy a la iglesia porque tengo que ir a una fiesta, no voy a la iglesia porque tengo que ir al gimnasio. Por la falta de perseverancia, cae en el infierno. El infierno está lleno de gente que se convirtieron. El infierno está lleno de gente que mantuvieron en un momento determinado la firmeza de la Eucaristía y dejaron un tiempo o dejaron de perseverar, y el infierno está lleno de mucha gente buena. Así mismo, la gente no piensa eso. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Mire, usted sabe la gente que todo el día está en un gimnasio. Tiempo para su cuerpo, tiempo para el enemigo y nunca tiempo para Dios. Dios ha de ser primero. Dios está primero que tu descanso. Dios está primero que tu trabajo. Dios está primero que tu esposo. Dios está primero que tu esposa. Dios está primero que esa cama. Dios está primero, óyelo bien, primero que tu descanso. Óyelo bien. Dios siempre tiene que ser el primero que todo lo que te rodea. La única manera de perseverar.
porque el pecado acecha y el pecado siempre está ahí, el diablo es peligroso. Y dice la palabra en Hebreo capítulo 12, 1 y siguiente, dice en la segunda parte, dice: despojémonos de todo lo que nos perturba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Como indicando, tenemos que mantener la perseverancia, porque el pecado acecha y el enemigo es peligroso. Que Dios te dé la gracia en el día de hoy y nos siga haciendo entender lo peligroso que es no aprender a perseverar en este camino de fe. Que Dios y la Virgen María te bendigan siempre.